Y bueno, ahora sí, formalmente, buenas noches a toda la hermosa República Mexicana, al Centro y Suramérica, a Estados Unidos y en especial a todos los países que se conectan aquí con nosotros en el grupo Vida Esencial, Costa Rica, Colombia, todos los países que se están conectando. Muchas gracias, un saludo. Este tema lo vamos a tratar para que podamos usar los aceites esenciales una vez que ya desintoxicamos a la persona, en el entendido que primero desintoxicamos el intestino, las arterias, después el hígado, y ahora sí estamos listos para desintoxicar a los riñones. Vamos a ir platicando todas las etapas, pero lo que quiero que nos quede muy claro, cuando nosotros hacemos una desintoxicación con medicina ortomolecular, podemos hacer las 4 etapas: intestinos, hígado, riñones y arterias, porque es un proceso metabólico que va a ir trabajando junto con el metabolismo del organismo. Pueden pasar 3 semanas, las primeras 3 semanas, y se empiezan a ver signos de desintoxicación. A pesar que las dosis de nutrientes ortomoleculares son altas, a pesar de ello, el trabajo metabólico se puede llevar de 3 a 6 semanas, dependiendo de cada persona. Me dicen aquí también, también se están conectando de Nicaragua, bienvenidos, muchas gracias. Y entonces, en el caso de la terapia con aceites esenciales, como ustedes saben, los que manejamos esta terapia, son sumamente poderosos y en cada gota hay cientos, miles de principios activos. Entonces esto la hace pues muy poderosa. Cualquier aceite, cualquier mezcla es sumamente poderosa y hace una desintoxicación muy efectiva, muy profunda y muy fuerte al mismo tiempo. Entonces, si nosotros tomamos a una persona y la desintoxicamos, como estamos acostumbrados en cualquier terapia, limpiar intestinos, hígado, arterias y riñones, podemos resaturar la función renal por el trabajo tan rápido que hacen los aceites esenciales. Entonces no podemos permitir eso porque se pueden tapar las vías urinarias. Por eso cuando hacen preguntas acerca del tema renal o urinario, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de quién va a desintoxicarse. Lo ideal es empezar a desintoxicar intestinos, hígado. Cuando se desintoxica el hígado, por consecuencia las arterias se ven beneficiadas y entonces ya estamos listos ahora sí para desintoxicar los riñones. Insisto, si nosotros hacemos una desintoxicación como las que estamos acostumbrados en procesos ya sean naturópatas, ortomoleculares o cualquier otra terapia integrativa, se pueden resaturar los conductos renales por la capacidad tan maravillosa y poderosa de los aceites esenciales. Entonces tenemos que dejar un filtro de salida libre para que no se nos vaya a saturar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo el sistema urinario, es este. Tenemos que tomar en cuenta de qué está formado a la hora de recomendar un aceite. Desde un simple limón hasta un baya de enebro o juniper berry, tenemos nosotros que tomar en cuenta cuando hablamos de sistema urinario quienes lo conforman. Las personas que nos pudimos conectar el mes pasado vimos glándulas suprarrenales y recuerdan que les dije, este tema va a ir muy de la mano con el siguiente, sistema urinario. Tienen que ver los riñones, los uréteres y la vejiga y la uretra. Estas son las partes del sistema urinario. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten o querramos buscar en el libro de aceites esenciales, de esenciales modernos, o en la aplicación de esenciales modernos, alguna terapia para desintoxicar el sistema urinario, tenemos que tomar en cuenta riñones, ureteres, vejiga y uretra. Pero con la terapia y los ejemplos que vamos a poner aquí, podemos hacer este trabajo de manera muy puntual, muy profesional y sin arriesgar, en este caso, a los ureteres. Aquí es bien importante, cuando nosotros resaturamos de toxinas al organismo, ya sea las que respiramos, las que tomamos en alimentos, las que generamos por estrés, hablábamos de las glándulas suprarrenales, cómo se afectan por el estrés, cómo se eleva el cortisol y esto causa acidez. Cuando elevamos el cortisol por estrés,
por ser muy preocupones, enojones, nerviosos, ansiosos, por deprimirnos, entonces se elevan los niveles de cortisol en sangre y esto causa un proceso inflamatorio de pies a cabeza y bueno, los riñones son los que salen perdiendo porque tienen que desintoxicar todo el organismo y aparte filtrar esos excedentes de acidez que en los riñones se vuelven ácido úrico, que son partículas que se van endureciendo. Entonces, cuando nosotros hacemos una desintoxicación profunda sin tomar en cuenta esta etapa, se pueden tapar los ureteres y entonces el paciente se va a quejar de dolor al orinar, orina muy oscura y se va a asustar. Entonces, primero, poco a poquito. Entonces, cada cuando desintoxicamos nuestros riñones. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Pues hemos platicado mucho acerca de la importancia de la desintoxicación, pues todas las toxinas que respiramos, que untamos en la piel a base de ponernos cremas con aceites minerales, cremas con alcoholes, shampoos o productos del cuidado personal con parabenos, además de aceites minerales que son sumamente tóxicos, pues todo eso entra dentro de nuestro organismo y entonces empieza a atrofiar vías importantes, pulmones, hígado, riñones, páncreas, corazón, y entonces se invade la sangre y al final de cuentas hígado tiene que desintoxicar toda esa sangre y los riñones tienen que hacer el filtrado de esa desintoxicación, forman orina y la orina excreta todas esas toxinas. Si el proceso de intoxicación es continuo y varias veces al día, pues los riñones siempre se van a atrofiar. Y es bien importante tomar en cuenta porque así como hemos hablado de cómo las emociones impactan la salud de nuestros órganos, pues los riñones no son la excepción. Entonces, tenemos que apapacharlos, ubicar dónde están. Aquí está un diagrama que espero no sea útil para los que no estamos familiarizados con la anatomía. Están colocados en la parte posterior de nuestro cuerpo, en la espalda, arriba de la cintura y arribita, si se dan cuenta, si siguen el cursor, estos triangulitos son las glándulas suprarrenales, están ahí como soldaditos protegiendo a nuestros riñones y estos son nuestros riñones. Aquí están los ureteres, bajan por la vejiga y la uretra. Entonces, este es el sistema renal y parte del gran trabajo que hacen es que filtran más de 200 litros de sangre al día. Hacen un trabajo de verdad sumamente importante. Por eso es tan importante tomar agua. Se habla mucho de los 2 litros, pero en realidad depende de cada metabolismo. Mínimo 1 litro, máximo 2. ¿Qué pasa si yo me excedo en el consumo de agua al día? Pues entonces estoy obligando a los riñones a trabajar a marchas forzadas, porque ellos trabajan con estos 200 litros de sangre y producen a cada que hacen el proceso desintoxicante, junto con todo el proceso de desintoxicación en el cuerpo, producen alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua, que conocemos como orina. En realidad la orina son productos de desecho de todo nuestro organismo que pasa a través de la sangre del hígado y agua y entonces los excretamos. Entonces, si nosotros tomamos más de 2 litros, podemos correr el riesgo de, aparte de atrofiar la función renal, hacerlo trabajar a marchas forzadas, también podemos incurrir en la desmineralización. Podemos perder muchos minerales importantes, los básicos, potasio y sodio. Entonces, hay que tener cuidado a la hora del consumo de líquidos. Los riñones regulan niveles de sodio, potasio y fósforo. Entonces, si yo tengo una deficiencia renal, pues voy a tener por consecuencia una falta de estos 3 minerales tan importantes. La salud de cualquier ser vivo sobre este planeta, la salud celular, la integridad celular, depende de estos 2 minerales, el sodio y el potasio. Podemos perder potasio, pero sodio no. Por eso cuando entramos a emergencias, a un hospital, lo primero que nos ponen, además de oxígeno, si fuera la necesidad, nos ponen una solución salina, el famoso suero, que tiene altos niveles de sodio y de potasio. Hay un nivel entre sodio y potasio que se debe de balancear en esta sustancia, que es el sodio, y pues es el que nos devuelve la vida en muchos casos. Entonces, las células dependen de estos 2 minerales. Se le llama en bioquímica a este equilibrio la bomba de sodio-potasio. De eso depende todas nuestras células, la bomba de sodio-potasio, y estos señores riñones son las que lo regulan, la que regulan esta bomba de sodio-potasio. Y como estamos hablando de líquidos, tenemos
forzosamente que tocar el tema del nivel de acidez y alcalinidad. No quiere decir que los riñones sean los únicos en que nivelan esta situación de ácido base en el cuerpo, que es el famoso pH. Cuando oímos decir, ya se te subió el pH, lo que pasa es que está muy alto tu nivel de acidez o puede estar muy alto el nivel de alcalinidad. Por ejemplo, las personas que acostumbran una dieta vegana están muy alcalinos. Esto no es al 100%. Bueno, debe de haber un equilibrio. Y las personas que comemos como Dios nos da a entender y cargado de toxinas y cárnicos y exageramos en productos conservados hechos por el hombre, pues nuestro nivel se va muy ácido. Entonces debemos de conservar un ritmo, un equilibrio. Los riñones nos apoyan en este equilibrio siempre y cuando estén sanos, estén limpios, estén trabajando bien. Y la presión sanguínea. También se encargan ellos de regular. Imagínense qué importante la presión sanguínea. Cuando hablamos de tratar a un paciente con hipertensión, lo primero que tenemos que hacer es valorar la función renal. Son ellos los primeros que empiezan a fallar antes de generar un diagnóstico de hipertensión, porque ellos regulan los niveles de líquido en sangre y a través de ello, pues la presión arterial. Entonces, estamos de acuerdo que los tenemos que mimar, cuidar y limpiar. Y bueno, ¿cuáles son los productos que lo dañan? Yo creo que muchos de nosotros ya lo sabemos, pero vale la pena tomar en cuenta que en tan solo 3 días, imaginemos que ya desintoxicamos nuestro intestino, el hígado con aceite de limón, de romero, y ya nos sentimos muy bien, limpios, pero nos tomamos un refresco de cola, a lo mejor unos chocolates o cerveza, y entonces a los 3 días se vuelven a intoxicar. Pero siempre es importante estar tomando agua todos los días, agua natural, para que estos riñones se estén limpiando, se estén sirviendo de este líquido vital para estarse limpiando. Ya que en tan solo 3 días pueden volverse, ¿qué creen?, a formar piedras. Y si se bebe café, chocolate y refrescos, pues la estadística se vuelve más alarmante todavía. También, como les decía, el estrés continuo hace que nosotros robemos calcio de hueso. Aquí les puse esta lámina que me gustó. Está pegadita a los huesos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos muy nerviosos? Cuando nos enojamos, cuando entramos en ansiedad. El organismo roba calcio de huesos. ¿Por qué pasa esto? Nosotros en el cuerpo necesitamos 2 tipos de calcio. El calcio óseo, que está en los huesos, en toda la parte esquelética de nuestro cuerpo, que es el tejido de sostén, y también hay calcio presente en sangre, que se le llama calcio sanguíneo. Cada que nosotros nos estresamos, baja el calcio sanguíneo y entra en estado de alarma las glándulas suprarrenales y por consecuencia los riñones. ¿Por qué sucede esto? Porque el calcio que está presente en sangre está ahí para muchas funciones, pero una de las más preponderantes es que el calcio en sangre ayuda a regular y equilibrar el ritmo cardíaco. Entonces es fundamental la presencia de calcio en sangre. Él es el encargado, entre muchas funciones en el organismo, porque entre calcio, potasio, magnesio y zinc son de los 4 minerales pilares de cualquier organismo para estar funcionando medianamente bien, cuando menos esos son los 4 pilares. Entonces, si falta calcio sanguíneo, inmediatamente el cerebro manda un estado de alarma, porque el corazón puede quedarse sin el equilibrador que le diga cómo va a establecer ese ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué sucede? Este estado de alarma manda a buscar donde haya calcio. Hagan de cuenta que pasa un escáner, el cerebro a mandar a buscar donde hay calcio y lo va a encontrar en tejido óseo y lo va a extraer de tejido óseo. Pero es un tejido sólido, no es un tejido líquido como el calcio sanguíneo. Sin embargo, lo va a extraer porque hay un estado de demanda en sangre. Y entonces lo puede depositar en arterias, endureciéndolas, favoreciendo a largo tiempo, esclerosándolas, que se endurecen. Lo puede depositar en nervios de la columna, endureciéndola y favoreciendo la formación de hernias discales. Se va endureciendo también el intestino,
porque como ahí pasa un importante riego sanguíneo para la digestión, el metabolismo y la absorción, cuando se roba de huesos se deposita en el intestino y es el responsable, este calcio robado de huesos por estrés, es el responsable de que se nos inflame el estomaguito cuando hay gastritis. Y también es el responsable de que tengamos el famoso meteorismo o gases, eructos, porque es un calcio robado de hueso por estrés que se deposita en donde circula la sangre, donde se está pidiendo la demanda de este mineral por su deficiencia. Y en el caso de los riñones, pues pasa lo mismo. Los ureteres son unas mangueritas muy delgaditas, pero hay mangueritas todavía más delgaditas al interior de los riñones, las nefronas, y entonces si se calcifica este calcio en sangre, se endurece, entonces va a tapar las nefronas. Y cuando se produce orina para excretar las toxinas del organismo, entonces esas nefronas van a estar tapadas y ya no va a haber salida. Y entonces se van a ir quedando ahí calcificadas las toxinas, las famosas piedritas en el riñón. Es como traer una piedra en el zapato. Se empieza por un proceso de litiasis renal, y ya después en una cronicidad porque no hay síntomas. En las primeras etapas no hay síntomas. Ya cuando se vuelve un proceso crónico, recurrente y constante en el organismo, estrés, toxicidad, falta de agua, entonces, ¿qué sucede? Se cristalizan estos depósitos inadecuados de calcio robado de huesos y se tapan los riñones y viene la degeneración renal, que es una deficiencia renal severa. Si yo a un paciente, sin tener un diagnóstico exacto, entro a limpiar de manera profunda hígado, intestinos, arterias, ¿qué van a hacer los riñones? Van a absorber todas esas sustancias, las van a convertir en orina y las van a excretar hacia el exterior, si funcionan bien. Pero si ya traen una deficiencia que en la mayoría y en las etapas incluso muy avanzadas es asintomática, se van a saturar. Y entonces, si yo estoy trabajando con aceites esenciales, pues la persona va a considerar que fueron los aceites los que hicieron causar su trastorno. Porque si se saturan los riñones a ese nivel, se cae en una deficiencia renal severa y el paciente se empieza a hinchar, empieza a amanecer con muchas ojeras, con bolsas en los párpados superiores e inferiores, en las manos se empieza a hinchar, en los tobillos, lo que son las extremidades que son terminales, en donde se va a resaturar este contenido de sodio y calcificaciones. Entonces, bueno, esto es lo que quiero que tomemos en cuenta a la hora de atender a una persona y desintoxicar. Por eso es bien, bien importante, por favor, nunca, nunca pasen por alto. Cuando atiendan un caso, el que sea, la primera pregunta que le debemos hacer a la persona ¿es hipertenso? ¿Es diabético? Si el paciente es hipertenso o diabético, la historia cambia. Tenemos que tener el cuidado, la precaución de ir limpiando poco a poco. Si yo entro con un proceso desintoxicante poderosísimo, como lo logran los aceites esenciales para el metabolismo, el hígado, el intestino y arterias, y de pasada a los riñones, es como entrar con manguera de bombero. Y entonces puede ocurrir que el paciente presente una sintomatología de desintoxicación que lo puede poner en apuros, no por los aceites, sino por lo degenerada de su función renal, que en muchas etapas no es visible, no tiene síntomas. Entonces, para tratar las piedras en el riñón, tenemos que tener esa precaución. ¿Lo logramos? Sí, por supuesto. Con los aceites esenciales puede el paciente arrojar piedras renales y también de la vesícula, pero con proceso. Aquí vamos a empezar a ver los procesos, así que no se preocupen. Aquí están de mi lado derecho algunas recomendaciones de esencias, de aceites esenciales que podemos utilizar para todo este trabajo. Luego les empiezo a decir por qué están divididos en colores y antes de ir a la recomendación vamos a atender preguntas. Entonces, hay muchas variantes en las que los riñones pueden tener una deficiencia, pero nosotros, es una sugerencia, vamos a enfocarnos en cosas muy simples. Y esto lo quiero aclarar porque hay varias personas que me preguntan o me mandan notificaciones en el WhatsApp de que tengo una persona con una deficiencia renal severa, ya no le funcionan sus riñones y pretenden que les dé un tratamiento por WhatsApp.
o por teléfono o por correo. Yo lo puedo hacer, de verdad, no hay ningún problema, pero tenemos una política desde hace muchos años por experiencia. Las reglas y las normas se van haciendo por la experiencia, por la necesidad hacia un trabajo a los pacientes eficaz, ético y funcional. Entonces, en el consultorio yo no atiendo a pacientes con deficiencia renal, con una actividad renal menor a 16 puntos, con un índice de proteinuria menor a los 18. Cuando ya hay una depuración de creatinina menor a 8, ya no los atendemos. ¿Por qué? No porque nuestros tratamientos no funcionen. El paciente que trae una depuración de creatinina menor a 8 es un paciente que trae una historia de malos hábitos, muy malos hábitos, con todo respeto. No tomamos agua, no hacemos ejercicio, andamos muy estresados, muy nerviosos, andamos con insomnio, infecciones recurrentes, y en la comida, bueno, somos un relajo. Entonces, cambiarle su alimentación, que tiene que ser muy drástica, la alimentación de una persona con deficiencia renal severa, tiene que ser sumamente drástica para poder cambiar la historia y darle un beneficio a ese paciente del día a la noche. Pero entonces el paciente no, es poco probable que haga esos cambios y es muy seguro que tenga reacciones desintoxicantes que se pueda alarmar. Una persona cuando ya tiene una deficiencia renal severa antes de generar hipertensión y seguramente es diabético. Entonces, mucho cuidado a la hora de recomendar a estas personas, y esa es la razón. A algunos de ustedes se los expliqué, que coincidió que hace 3 semanas y hace una semana me preguntaban de ello, y pues esa es la cuestión. No lo tiene que atender en este caso un experto, que es un nefrólogo, porque tiene que atender varias variantes: depuración de creatinina, la capacidad renal y hipertensión, su examen general de orina, etcétera. Tiene que atender muchas variantes e ir con mucho cuidado. Entonces, pero nosotros podemos hacer un trabajo muy exitoso al que le va a ir muy bien a las personas que les recomendemos los aceites, y para eso es esta capacitación, para que nos profesionalicemos. Yo sé que a muchos no les gusta que hablemos de ciencia, que hablemos de anatomía, pero creo que es importante, y eso nos pone en un escalón arribita a todos los que nos dedicamos a empezar a compartir los aceites esenciales o cualquier otra terapia que nosotros estemos compartiendo. Entonces, aquí hay un cuadro, se los voy a compartir, no se preocupen, ya tengo listas las láminas para compartirlas, de las afecciones renales que podemos atender con estos hermosos aceites. El eucalipto y la bergamota son los aceites con los que vamos a ayudar a la función renal a estar en óptimas situaciones. Si yo quiero una salud renal, no me debe de quitar eucalipto y bergamota. Son como que los aceites que tienen principios activos que ayudan a los riñones a trabajar en óptimas condiciones. Abedul, árbol de la vida, canela y casia nos ayudan a trabajar el origen emocional que nos atrofia, que en este caso es inseguridad, miedo, falta de carácter. Entonces, todos pasamos por miedos, todos en algún momento de nuestra vida nos cuesta tomar decisiones. Entonces, todo esto, si lo vamos nosotros acumulando, estas emociones, no las equilibramos, pues empieza a atrofiarse los riñones con estas emociones. Ya para desintoxicar, manejar una buena función, disolver piedritas, seguir manejando la emoción, tenemos el limoncillo, el romero, la lavanda, el pachulí o pachuli, la toronja o pomelo, el ciprés, o lo conocen también en otros países como cypress, el hinojo, la naranja, el limón, el orégano y la mejorana. Son algunas recomendaciones que vamos a estar haciendo aquí, ejercicios para que ustedes ya puedan empezar a recomendar con toda seguridad y sobre todo confianza de que van a hacer un trabajo muy profesional. Entonces, las infecciones por las que pasan los riñones es infecciones, nefritis, nefrosis, dolor o ardor al orinar. Se da, nefritis es la etapa anterior a la infección más severa renal, que es la nefrosis. De la nefrosis podemos pasar a una deficiencia renal irreversible. Normalmente pacientes con hipertensión y con diabetes llegan a degenerar a la larga esto. De hecho, los pacientes pues no fallecen por diabetes o por hipertensión, fallecen por
una falla renal. En el caso de una afección renal, en estos dos casos, hipertensión, diabetes, fallecen por una insuficiencia renal severa. No en todos los casos, pero será cuando hay una infección renal y ya está el paciente dializado, ese puede ser pues la consecuencia. Y el hecho de tomar fármacos tantos años, eso es lo que también predispone a los pacientes con hipertensión y con diabetes largos años de tomar fármacos para muchas cosas. Entonces, bueno, aquí vamos a atender estas infecciones. En ambos casos, nefritis, nefrosis, es en general un dolor o ardor al orinar, puede haber fiebre en infecciones ya muy fuertes, y los primeros síntomas que se dan así como aislados y luego es diario, es un cansancio constante. Se quejan de cansancio, dolor en la espalda, como que se van encogiendo las personas, se van poniendo amarillitas, muy irritables, temblores en su cuerpo, urgencia urinaria, presión en la región inferior del abdomen, orina con mal olor, turbia o rojiza, náuseas y dolor de espalda. Son como que los síntomas que tenemos que ver antes de empezar a recomendar cualquier cosa, y si la personita a la que le queremos recomendar nuestros aceites refiere a estas situaciones, entonces, bueno, es preferible decirle, oye, ya te hiciste un examen general de orina, eres hipertenso, eres diabético, y así con estos datos podemos ayudarlo muchísimo más. Los cálculos de los que ya hablábamos, quistes, también pueden padecer quistes a el cáncer renal. Entonces son estas algunas de las afecciones. Recuerden, eucalipto y bergamota son nuestras esencias que van a ayudar a que los riñones funcionen de manera normal, preventiva, y los vamos a consentir con estos dos. Ahora, antes de ir a la lámina de desintoxicar, se las voy a dejar aquí. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Carmen, ¿te puede ayudar para desintoxicar la creatinina y el ácido úrico esta terapia? Para la cuestión de los testículos, bueno, tendríamos que cambiar todo el tema que vamos a tratar hoy. Ojalá puedan hacer solo preguntas del tema para que nos dé tiempo de concluirlo. Cualquier duda que tengan fuera del tema, con mucho gusto al final compartimos el correo o en el chat de tu grupo, ahí compartimos los correos. ¿Qué aceites ayudan con el calcio? Sería el clavo. El clavo es uno de los aceites que evita la deficiencia de calcio. Es altamente rico en calcio, aparte que es un antioxidante muy poderoso. Ahorita vamos a ir al tema de cómo los vamos a utilizar. Entonces, aquí está la lámina. Cómo desintoxicar los riñones. Esta lámina se las vamos a compartir y a lo mejor se ve muy mal de mi parte que en medio ponga esta frase, distribuidor independiente y mi nombre. Créanlo, no es pretencioso, sino que sabemos que las regulaciones de salud aquí en el país pues están como que muy, muy severas a la hora de vernos con lupa a los terapeutas, a los que no somos médicos o no tenemos cédula de médico. Entonces, si alguien de ustedes comparte esta lámina, bueno, la responsabilidad es mía de esta lámina a nivel de recomendación, no de la persona a la que se lo van a recomendar, eso sí. Y tenemos que poner distribuidor independiente, por ley tenemos que poner distribuidor independiente. Lo pongo así porque luego comparto láminas que cortan y entonces ahí andan rodando las láminas. Y a propósito de eso, les sugiero, es una sugerencia, hay una lámina que conocemos todos los que estamos en la empresa doTERRA, de la famosa morfina doTERRA, la mal llamada morfina doTERRA. Vamos a evitar mencionar morfina doTERRA, vamos a evitarlo porque esto puede causar pues problemas, confusiones. Entonces vamos a evitar eso y vamos a ser muy cuidadosos a la hora de hacer nuestras recomendaciones. Entonces esa es la razón de que así bruscamente se pone este letrero aquí enfrente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desintoxicar por 3 semanas en el entendido que ya desintoxicamos nosotros el organismo. Pero si nunca nos hemos desintoxicado y solo el problema es renal,
o la persona apenas se va a acercar con nosotros a la recomendación de aceites esenciales, entonces es ideal empezar así. Es la forma más suavecita que podemos hacer una limpieza renal sin consecuencias severas, independientemente de lo que el paciente esté cursando. Pero sí es bien importante preguntarle, por favor, si el paciente es hipertenso. Si es hipertenso, cambia la historia. Se sugiere que, por ejemplo, la menta no se use para hipertensión. También han hablado que el romero no se use para hipertensión, pero en estas cantidades no va a ser agresivo si el paciente fuera hipertenso o diabético, pero siempre preguntarlo. Entonces, tomando en cuenta una desintoxicación suave, por 3 semanas tienen que ser continuas, ininterrumpidas. 3 gotitas de limón, 2 gotitas de romero, las van a poner en una cucharada sopera, de esas cucharadas metálicas con las que tomamos nuestra sopa, 3 gotitas de limón, encima 2 gotitas de romero, y entonces la rellenamos la cuchara con aceite de oliva, de olivo que tenemos en casa. Siempre utilicen aceite de olivo en envase de vidrio, siempre. O bien aceite de pepita de uva. Cualquiera de los dos queda perfecto para la función renal. En el caso del hígado, tiene que ser aceite de olivo por todo el proceso metabólico al que favorece el aceite de olivo para metabolismo hígado y tiroides. En el caso de los riñones, puede favorecer tanto aceite de olivo como aceite de pepita de uva. Y tomar en ayunas y antes de dormir. Si el paciente tiene colesterol y triglicéridos altos, no hay ningún riesgo porque los vamos a tomar cualquiera de estos 2 aceites en crudo. O también puede ser, hay personas que el aceite de olivo no les gusta mucho, entonces puede ser en la mañana olivo y en la noche pepita de uva, o en ambos casos pepita de uva u olivo, lo que ustedes gustan. Se lo van a tomar en ayunas y ya antes de dormir, después de que nos hayamos lavado los dientes, para que quede el efecto de estos aceites tanto en la mañana como en la noche al dormir. Por supuesto, va a continuar con su sugerencia tópica de la 4ª semana en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta evaluar cambios. Varía, depende de cada persona, porque siempre la pregunta, ¿cuánto tiempo hasta que la persona empiece a dar cambios y empiece la mejora? Entonces, 3 semanas, limón romero en olivo o en pepita de uva, en ayunas y antes de dormir. Ya que pasemos estas 3 semanas, depende el tema que vayamos a tratar con las personitas, de la 4ª semana en adelante y hasta evaluar cambios, vamos a dar la terapia tópica, además de las indicaciones de su médico. Por favor, además de las indicaciones de su médico. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda. Vamos a ver si hay alguna duda de esta terapia. Vámonos a contestar las preguntas del tema. Yo sé que tenemos muchas dudas. Vamos después a tocar el tema de hipertensión, si no nos vamos a confundir. He notado que cuando empezamos a meter temas diferentes al tratado, al final nos confundimos y yo sí me distraigo. Perdón, no tengo como que el cerebro así como para atender varias cosas. Tengo que estar enfocada. Solo es modo a figurar la posición. Solo es a modo de figurar la posición. Víctor, si nos puedes aclarar si la pregunta era para nosotros. No, perdón, no te entiendo. Solo es a modo de figurar la posición para que con mucho gusto te la pueda responder. Ahorita vamos a no te desesperes, ahorita vamos ahí. Esto es tomado. La parte tópica, todavía no llegamos a la parte tópica. Carolina, ¿qué se debe hacer primero? ¿Desintoxicación de hígado de riñón o se puede hacer al mismo tiempo? Si nosotros ya estamos usando la terapia de aceites esenciales con las personas, primero hay que desintoxicar intestinos, luego el hígado, y al mismo tiempo que estamos desintoxicando hígado, se liberan las toxinas de las arterias. Ya después volvemos con riñones. Si nos acordamos y checamos nuestros apuntes, la desintoxicación intestinal es muy similar con limón y olivo. La desintoxicación de hígado es muy similar, limón, Sendocrine o limón y romero con aceite de olivo. Ahí sí estamos no obligados, pero las cualidades del aceite de olivo funcionan muy bien para el metabolismo de grasas y de toxinas hepáticas. Entonces, por eso recomendamos esto, ¿no? Ahora,
Es lo que podemos hacer. Ya desintoxicamos intestinos, ahora desintoxicamos riñón, ahora sí nos vamos directo, perdón, hígado, ahora sí nos vamos directo con el riñón. En una etapa sí que llevamos personas que quieren de verdad hacer una limpieza profunda, intestinos, hígado, y después nos vamos con los riñoncitos, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo no, a menos de que el paciente esté muy sano, que esté seguro que sus niveles de creatinina y de proteinuria están bien, que la orina es clara, que toma agua, que no toma embutidos, carnes rojas de manera continua, que diario comer carnes rojas, y toxinas que vienen en todos los alimentos que están manufacturados por el hombre, porque vienen conservadores, colorantes y todo eso. Entonces, las sugerencias, primero intestinos, hígado y después los riñones. Mejor, desde el momento que estás liberando hígado, estás liberando arterias y también le ayudas a los riñones, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? Los periodos son de 3 semanas intestino, 3 hígado y estas 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque es más o menos el tiempo en el que alcanza a cambiarse la sangre y a liberarse de toxinas, ¿de acuerdo? ¿El aceite de coco sirve? No, esta terapia, a ver, Lina, esta terapia para que funcione, yo la sugiero así. Cambiarla, pues puede cambiar el resultado, ¿de acuerdo? Hay cosas que podemos cambiar, pero en este caso, de verdad, antes de yo poner una recomendación, la pruebo, la hago nosotros en la terapia le llamamos una batería clínica, donde ponemos el proceso, el caso, y empezamos a dar las recomendaciones y a ver todas las variables con estudios clínicos llevados con control. Ahí vemos las variables, se pone en esta batería clínica y se obtiene un resultado. Cuando tenemos ese resultado favorable o no, hacemos los cambios de dosis de sustancias hasta lograr un resultado, porque esta terapia pues se puede recomendar a cualquier persona y no siempre vamos a estar en la vigilancia de. Entonces, con toda confianza la pueden usar. Así es como yo he hecho las pruebas de que funciona. Un cambio, pues entonces puede cambiar el resultado. No a perjudicar, pero entonces no estamos logrando el objetivo de este tipo de terapias, ¿de acuerdo? Ok. Víctor, ya nos aclaraste. Me refiero afuera y apoyo la misma. No se sienta culpable. Me refiero a la figura. Muchas gracias, Víctor. Es que se ve re feo el letrero, es ahí en medio, pero ya andan tremendos sobres. La COFEPRIS anda tremendo con esto y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Todas las personas debemos desintoxicar esos 3 órganos de vez en cuando o solo enfermos crónicos. Pues lo ideal es 2 veces al día, mi querida Saraí, saludos. Es 2 veces al día, no, perdón, 2 veces al año, 2 veces al año. Y nosotros los mexicanos, como todos los latinos que somos tan fiesteros, pues ahorita ya se nos viene la fiesta del 15 de septiembre y luego en menos de 3 meses está diciembre y en enero llegamos todos ponchados. Entonces, mínimo 2 veces al año. Ya en procesos crónicos, bueno, 3 hasta 4 veces al año, porque en un proceso desintoxicante podemos arreglar muchos problemas de salud o irlos resolviendo más o menos. Ok, entonces ya cambiamos de lámina, ¿verdad? Se las vamos a compartir, no se preocupen. Todas las personas que fueron invitadas y que les agradecemos que estén aquí, en los grupos a los donde fueron ustedes invitados, las compartimos para que ustedes las puedan tener. Bueno, entonces ya desintoxicamos, ¿de acuerdo? Quiero que sí pongamos mucha atención para optimizar el tiempo. Ya desintoxicamos los riñones. Ya pasaron 3 semanas. Aquí dice, a continuar con sugerencia tópica de la 4ª semana en adelante. ¿Cuánto tiempo? Hasta evaluar respuestas positivas del paciente. Depende de cada paciente. Entonces, aquí está la terapia tópica. Aquí está el cuándo, el cómo y el dónde. Por eso le digo, no se precipiten. Aquí está, trato de poner las cosas más o menos en un orden. Entonces, ¿qué aceites vamos a usar? Ahora, claro, no pongo gotitas, no pongo sugiero y tanto tiempo, porque es probable que se recomienden estas láminas y andan de un lado para otro. Entonces, créanme, es para protegernos a nosotros mismos de que el uso de los aceites esenciales, cada gota llegue al mayor número de personas en el planeta. Y en la medida que nosotros seamos responsables, éticos,
éticos y cuidadosos de lo que hacemos y a quién va dirigida esta terapia, en esa medida esto lo vamos a lograr de manera muy, muy fortuita. Por eso yo en lo personal como terapeuta tengo que tener mucho cuidado de lo que expongo, cómo lo firmo y qué digo. Porque pues quiero seguir siendo terapeuta muchísimos, muchísimos años más en ejercicio de mi profesión. Entonces, riñón, ¿que ¿por qué lo digo? Porque aquí en Salubridad en México están muy cañón sobre las personas que no son doctores, muy, el Senado de la República está, bueno, con lupa y quieren regular cosas y bueno, ojalá fuera en pro de la salud, pero tenemos que nosotros cumplir con lo que debe de ser y ser responsables de lo que estamos poniendo, ¿no? Publicando. Entonces, no pongo gotitas. Entonces, naranja, gotita de naranja, no vayan a creer que es una naranja, aclaro, porque es entre nosotros, distribuidores de doTERRA. Una gotita de naranja de aceite esencial, 5 gotitas de limoncillo, 5 gotitas de romero, 4 gotitas de eucalipto, 3 gotitas de orégano, 2 gotitas de hinojo y le agregamos aceite de coco fraccionado. ¿A quién se lo agregamos? Al envase donde lo estamos preparando. ¿En qué envase? Para eso es esta charla, para que aquí expliquemos con todo el tiempo del mundo. Nosotros tenemos un rolón de 10 mililitros. La dosificación está diseñada para un rolón de 10 mililitros, ¿de acuerdo? En equivalencia. Entonces, por equivalencia de 10 mililitros, vamos a poner estas cantidades de gotas. ¿Cuánto aceite de coco fraccionado? No lo sabemos. Es hasta rellenar el inicio de la boca de nuestro rolón para generar una cámara de aire y podamos mezclar bien los aceites, como nos han enseñado todos los compañeros. Entonces, ponemos a nuestro rolón de vidrio, de preferencia ámbar, con la bolita de acero o de vidrio, que ya sabemos dónde conseguirlos. En doTERRA nos los pueden vender, no son transparentes, pero son de un vidrio muy, muy grueso, con el rolón justo, la bolita es metálica, entonces nos puede ayudar muy bien. Entonces, tenemos nuestro rolón, una gotita de naranja, 5 gotitas de limoncillo, 5 gotitas de romero, 4 de eucalipto, 3 gotitas de orégano. Acuérdense, entre uno y otro vamos a ir mezclando. Metemos la gotita de naranja, agregamos 5 de limoncillo y mezclamos. Agregamos romero y mezclamos. Eucalipto, mezclamos. Orégano, volvemos a mezclar. Hinojo, volvemos a mezclar, porque estamos mezclando la frecuencia de la naranja y limoncillo, obtenemos una tercera frecuencia. Agregamos frecuencia de romero, obtenemos hasta una quinta, y así sucesivamente vamos sumando frecuencias cada que agregamos un hermoso aceite esencial. Ya que están bien integrados estos aceites, rellenamos nuestro rolón de vidrio de 10 mililitros con aceite de coco fraccionado. ¿Por qué tiene que ser fraccionado? ¿Qué quiere decir fraccionado? Que la empresa doTERRA le ha quitado fraccionado el aroma y el sabor, porque los aceites esenciales funcionan aromática, oral y tópicamente. Si yo agrego sabor y olor, puedo alterar el beneficio o no sentir el óptimo beneficio de la esencia. Entonces, eso es aceite de coco fraccionado. Todos los beneficios del hermosísimo aceite de coco que nos regala el planeta, pero sin olor y sin sabor. Entonces, lo agregamos, es líquido, y entonces vamos a reagitar nuestra mezcla para integrar así todos los aceites. Y entonces es una mezcla lista para uso tópico. ¿Dónde la vamos a poner? En área renal. ¿Dónde están los riñones? Ya lo pusimos en la lámina casi con la que abrimos el tema. Es en la espalda, de la cintura hacia arriba. Ya les he enseñado cómo pueden ustedes ubicar sus riñones. Sus palmas así, bueno, yo las voy a voltear así, pero ustedes las van a poner hacia atrás. Esta parte debe de quedar en la cintura, y el resto de la mano por la palma debe de quedar hacia arriba. Ese es el área renal. Cada persona va a tener sus riñones del tamaño de su palma, porque somos ergonómicamente diseñados. Entonces, esa es tu área renal. Si te pasas, bueno, pues mejor te beneficias. También puedes subir a área suprarrenal. Entonces, lo vas a aplicar en área renal, suprarrenal, que es justo arriba de los riñones. Planta de los pies, bien importante, toda la planta y yemitas de los dedos de los pies, en el timo y en los pulsos. ¿Dónde está el timo?
Vamos a hacer el ejercicio para que todos puedan señalar al momento el timo. Cuando ustedes se señalan yo y se señalan yo, ahí está tu timo. Pero tienen que hacer el ejercicio de decir yo, porque esto genera una vibración y entonces es como un imán. Al decir yo, mi mano va a caer justo donde se está haciendo la vibración de yo y ahí es el timo, ¿de acuerdo? Luego lo buscamos muy arriba, muy abajo, ¿no? Está aquí el timo justo donde yo me señalo cuando digo yo, ahí es el timo y en los pulsos, porque recordemos que los riñones van, entre muchas otras cosas, a regular la presión arterial. ¿Cuáles son los pulsos? Las sienes y la parte esta de las muñecas, y bueno, también el timo pasa por ahí un pulso. Y por favor, nunca, nunca dentro de los ojos ni dentro de los oídos. Cerrar bien su frasco y etiquetarlo, aunque sea a mano. Mezcla para salud renal. Mezcla renal o como le quieran poner, para que no haya ningún error o confusión a la hora de tener varios frasquitos y no saber de cuáles son. No nos vayamos a poner el rolón de los riñones para levantar el párpado, entonces siempre hay que poner la etiquetita. Y seguir la indicación de su médico, por favor, siempre seguir, en este caso, el especialista nefrólogo, médico internista o general que esté atendiendo a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, no hay dudas hasta aquí de cómo vamos a hacer el rolón, qué tenemos que hacer. Sí, en ese orden, en el orden que nos pusimos, ¿de acuerdo? Quedamos que esta dosis de romero y eucalipto puede ser usada por un hipertenso, al igual que el tratamiento de desintoxicación en general, sí. El hipertenso oral, porque es una dosis muy, muy pequeña y cuando la combinamos o con aceite de oliva o con aceite de pepita de uva, hacemos que el metabolismo sea muy ligero y tiene que pasar un proceso metabólico suficiente para no generar que el hipertenso pueda elevar su presión, no porque le haga daño, sino son vasodilatadores y pueden ayudar a que se eleve la presión. En un hipertenso, pues tenemos que cuidar esto. Entonces, tanto en la mezcla oral como en esta mezcla tópica, no hay absolutamente ningún riesgo, ¿de acuerdo? Buenas noches. ¿Ese rolón de 10 minutos para cuándo alcanza? Ya que hay que ponerlo en varias zonas. Pues se puede poner 3 a 4 veces al día. Pues es que depende del paciente, por ejemplo, pues depende del paciente cómo lo ponga. El rolón se debe de poner así suavecito. Algunos de ustedes que han ido a algún curso les he enseñado. Pasan el rolón y entonces ya con la mezcla hacen ustedes el masaje con la mano. No vayan a estar frotando el rolón varias veces en la piel porque se lo acaban. Ahí sí depende del uso que cada quien le dé. En aceites esenciales menos es más. Una gota es suficiente, una gota me alcanza suficientemente para el área del timo, una gotita en los 2 dedos me alcanza para sienes y así sucesivamente. En el caso del rolón es un toque y entonces nosotros hacemos el masajito para infundir la terapia de manera interna con el calor de nuestras manos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo dura? Pues sí, depende de cada personita y el uso. Yo lo aconsejo en una terapia ya con problemitas así serios renales, ya que vi todo el caso, que sé que puedo recomendar esto, ya desintoxiqué, de 3 a 5 veces al día. Casos crónicos cada 2 horas. Cada 2 horas, una vez que estás consciente del caso de la persona que estás atendiendo, si es o no hipertenso, si es o no diabético. Hay casos crónicos que son cada 2 horas. Sí, dependiendo de la circunstancia del uso, es lo que puede durar el rolón. Es que no son untadas, Betty. Te pones el aceite y te frotas. No es ponerte el rolón como aceite para masaje, como crema, no. El rolón es, te pones, lo que tú necesitas del rolón es que gire la bolita para que salga la mezcla. Y entonces tienes la mezcla y entonces con tu mano vas a infundir calor con un masajito suave, circular, no necesitas presionar. Y entonces con este calor, el aceite de coco fraccionado, pues infunden más hacia el interior. No hay que estar llenándose de aceite la piel. Sí, espero que haya sido claro. Si cuántas untadas, pues nada más una en cada lado, ¿de acuerdo? Si el médico receta otros medicamentos, ¿hay alguna contraindicación usar los aceites? No, ninguna. En este caso, eso sí, déjenselo a sus médicos. En lo personal, los que somos terapeutas, si el paciente está tomando medicamentos
que son para la retención de líquidos, para evitar retención de líquidos. Yo en lo personal se los quito, pero me hago responsable de que yo le quite el medicamento para evitar retención de líquidos, porque con la misma terapia vamos a hacer el trabajo. En este caso, limoncillo, romero y naranja van a hacer el trabajo de evitar la retención de líquidos. Pero en el caso de los que no somos terapeutas o médicos, debemos de dejar que el médico sea el que lo quite. No hay ninguna contraindicación, al contrario, va a llegar con su médico y el médico se va a dar cuenta que tiene que ir disminuyendo o eliminando algunos fármacos. Esa es la gran ventaja. Si es hipertenso, el paciente puede ser de 3 a 5 veces al día. Pero hay pacientes, por ejemplo, hipertensos que ya tienen una deficiencia renal crónica cada 2 horas, ¿de acuerdo? En la medida que los riñones están intoxicados, en esa medida la hipertensión va a ser muy alta. A mayor congestión renal, mayor es la presión arterial. Entonces, en la medida que voy desintoxicando riñones, en esa medida voy controlando presión. Desde esta terapia, desde aquí, el paciente va a empezar a regular su presión, porque voy a liberar a los riñones de ácido úrico, de creatinina y de proteinuria. Entonces, desde aquí ya el paciente empieza a manejar mejores niveles de presión. Por eso, cuando ya lo tomo a la 4ª semana, su presión ya está más controlada, sus riñones ya están ricos, liberados de muchas toxinas, y entonces ya empiezo con terapia. Ya es la terapia para riñones, en el entendido que los riñones ya están más liberados de toxinas. Entonces ya la terapia puede entrar con mayor facilidad y por consecuencia la presión arterial pues está más controlada. Pero en ningún momento nosotros podemos suspender el medicamento. Ahora, aquí está, hasta aquí la cuestión de los riñones. Ahora, por consecuencia, como dentro del sistema renal está la vejiga, pues tenemos que pasar por vejiga. Y nos vamos rapidísimo. Quedan pocos minutos, vamos a aprovecharlo. Es la misma anatomía y fisiología, ahí varía. La morfología sí varía un poco el tamaño. Por ejemplo, en el caso de los varones, la uretra es el conducto común tanto para el esperma como para la orina y es más larga que nosotros las mujeres. Aquí estamos viendo, es más larga la uretra en los varones que nosotros las mujeres, porque este mismo conducto es para esperma que para liberar la orina. En el caso de las mujeres es más corta y está justo arriba de la vejiga, descansa y reposa el útero, ¿sí? Entonces el útero reposa sobre la vejiga. Por eso cuando aumentamos de peso, cuando nos embarazamos, cuando tenemos cólicos menstruales, cuando tenemos inflamación, cuando nos caemos de sentón, cuando usamos tacones muy altos, mayores de 5 centímetros, todo el peso de la pelvis cae sobre la vejiga y entonces empezamos con problemas de vejiga caída. La diferencia entre la vejiga del hombre y la mujer, bueno, es el tamaño, es más corta, no forma parte del aparato reproductivo. En el caso de los varones, la vejiga sí forma parte del aparato reproductivo. Por eso, cuando se trastorna la función de la vejiga, por consecuencia se trastorna la próstata, ¿de acuerdo? A tomar en cuenta porque vamos a tratarlos igual, pero en el caso de los varones también tenemos que vigilar cómo anda su próstata, para que primero desintoxiquemos riñones. Cada que se enfrentan a un problema de tratar próstata en los caballeros, primero desintoxiquen riñones y vejiga, para que dejemos libre que la próstata esté trabajando adecuadamente. Muchas veces queremos irnos directo a la próstata, hay que ir al origen. Vámonos a vejiga y a sistema renal antes de tratar próstata. Aquí están algunos de los aceites que vamos a usar para la vejiga. En este caso está el limoncillo, el sándalo, tomillo, albahaca, canela, clavo de olor, eucalipto otra vez, incienso, lavanda, bergamota, repetimos, hinojo, mejorana, orégano, geranio, ciprés. Los que están en negro es para función, desintoxicación y mejora de la vejiga. Los que están en color lila trabajan las emociones. Y el último, el rojo, la incontinencia. Entonces, aquí están algunos casos donde podemos usar estas variedades. Ahorita viene la recomendación que sugerimos. Cistitis, incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, cistitis intersticial, ese es el nombre médico, que es cistitis, que es un proceso superior a una infección y es un problema crónico y causa mucho dolor, además de urgencia al orinar.
y cáncer en la vejiga. Entonces tenemos que atender todas estas afecciones. Aquí está la recomendación que nosotros sugerimos. Entonces, vamos a poner igual nuestro rolón, frasquito de vidrio, ámbar o transparente. Vamos a poner en ese frasquito de vidrio una gotita de clavo, 4 gotitas de lavanda, 4 gotitas de tomillo, 4 gotitas de albahaca, 2 gotitas de incienso, 3 gotitas de ciprés y 2 gotitas de bergamota. Recordemos, en ese orden, uno mezclado junto con el otro conforme se van añadiendo. Clavo y lavanda mezclo, agrego tomillo, mezclo y así voy mezclando cada que agregue uno en el orden que está sugerido. Ya que tengo una mezcla homogénea, entonces agrego aceite de coco fraccionado. Tiene que ser aceite de coco fraccionado, vaya, sin aroma y sin sabor, para que no me altere de los aceites donde van a estar haciendo también su terapia, tanto tópica como aromática. Y la sugerencia es tópica, puesta en área pélvica, hombres o mujeres, área renal, forza esa área, y planta de los pies. Planta de pies con yemitas de los dedos de los pies. Insistimos, nunca en ojos, nunca en oídos, ¿de acuerdo? Si por accidente nos llega a caer una gotita en los ojos o en los oídos, inmediatamente usar aceite de coco fraccionado o el que tengamos a la mano que sea aceite vegetal. Nunca ningún aceite esencial dentro de ojos y oídos, nunca. Si ponemos agua nos va a arder más porque vamos a hacer un conductor más rápido. Podemos ir a la cocina y sacar el aceite que usamos para cocinar y una gotita, con eso liberamos, o aceite de coco fraccionado y seguir la recomendación del médico. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a sus preguntas. No se preocupen, vamos a compartir estas láminas. La personita que te invitó la va a tener porque seguramente está en alguno de nuestros grupos de vida esencial. Y aquí es muy importante ya para terminar y para que nos quede esa conciencia de apapachar y cuidar a nuestros riñones. Los riñones filtran toda la sangre del cuerpo en 5 minutos. Los vamos a adorar a los riñones. En 5 minutos son capaces de filtrar toda la sangre de tu cuerpo. Procesan y filtran galones de sangre a través de más de 2 millones de nefronas. Las nefronas son las células renales, así se les llama. Son pequeñitas y son las que trabajan para que se desintoxiquen los riñones y son las que producen la orina como desecho tóxico. Entonces, todo este trabajo permite que cerca del 99% de nuestra sangre pueda ser maravillosamente reciclada en el cuerpo. Cada 5 minutos filtran esta sangre. Entonces, hay que tomar agua natural. De ahí que se sugiera, no que nos empinemos la botella y de un solo tomemos agua. No, tiene que ser en sorbos pequeños durante el día, como agua de uso. ¿De acuerdo? Y esto va a ayudar a evitar que se formen piedras en los riñones. Vamos a eliminar toxinas. A través de la respiración eliminamos toxinas, a través de la sudoración, a través del sistema digestivo, con la función intestinal y hepática, y a través del sistema urinario. Para el sistema urinario tenemos recursos que nos pueden ayudar en ello. Hay que tomar agua natural, pero si le agregamos una gotita, desde un limón hasta un incienso, vamos a lograr maravillas, vamos a cambiar actitudes, a cambiar pensamientos, cambiar acciones emocionales, respuestas emocionales. Entonces, esta lámina me encanta, me la volé de ahí del internet. ¿Qué tienes en tu vaso? Sírvete un vaso de agua de vidrio, en vaso de vidrio, y agrega una gota. Con una gota en aceites, menos es más. Puede ser naranja, menta, si eres hipertenso, pues no es aconsejable, que una gotita no puede causar tanto problemita, pero mejor vamos a usar otras recomendaciones. Menta, hay muchas opciones con las que podemos nosotros manejar el agua, el Digesén, para favorecer la función, no solo renal, ¿de acuerdo? Sino de muchas otras cosas. Entonces, agrégale a tu vaso de agua de vidrio, agrégale una gotita de aceite, o las gotitas que tú quieras. Ya para terminar el tema, las emociones. Bueno, este tema a mí me tocaba darlo el jueves pasado, pero lo cedimos para una compañera que en especial tenía que estar el jueves pasado, lo cual agradecemos mucho por el tema. El día 30 de agosto, el martes 30 de agosto, pasó
a trascender de este planeta, una persona que yo sé que mucha gente admiramos y yo en mis pláticas, en mis conferencias, en mis cursos a mis pacientes les he compartido. Aquí está su libro. Ya está muy viejito el libro porque tiene años, tiene fácil más de 30 años conmigo. Me emociona cuando lo digo porque fue el primer contacto que yo tuve con la capacidad con la que nacemos de ser, de lograr, de alcanzar. Este libro te convence de que puedes soñar y que tienes la capacidad de soñar y que tienes la obligación de soñar. No importa si se cumplen o no tus sueños, pero tienes esa capacidad y por lo tanto las capacidades tenemos la obligación de usarlas. Esta señora, Louise L. Hay, pues ya partió a mejores horizontes y trascendió con muchas cosas. Tiene muchísimos libros. Muchas de las láminas hacemos referencia a ellas y en este caso, bueno, quisiera hacerle un pequeñito homenaje de todas sus enseñanzas. Muchas de las cosas con las que yo manejo las emociones están basadas en sus literaturas. En este caso no es la excepción. En el caso de los riñones, ella dice que el trabajo emocional que no estamos equilibrando es crítica, desilusión, fracaso, vergüenza. Reaccionas como un niño. Las personas que tenemos problemas renales, pues quiere decir que no hemos madurado en algunas circunstancias de nuestra vida o estamos avergonzados de algo en nuestra vida, de nosotros, de algún suceso. Somos muy críticos, nos desilusionamos con facilidad y nos da miedo el fracaso. Entonces, Luisa L. Hay nos enseña que la divina acción correcta siempre está ocurriendo en mi vida. Solo el bien llega a cada experiencia. No hay peligro en crecer. Hay muchas personas que nos da miedo crecer y ella nos enseña que no hay peligro a crecer. Entonces ella pone la acción emocional que no estamos equilibrando, que está degenerando la función renal y nos pone una frase para vivirla, para practicarla y sobre todo ponerla en acción. Entonces, en el caso de la vejiga, que nos habla, hay mucha ansiedad, mucha urgencia, por eso la urgencia urinaria, te aferras a viejas ideas, por eso no hay cambios en tu vida, temor a soltar las cosas, retienes líquidos, se degenera la vejiga y te sientes molesto pero no lo dices. Entonces ella nos enseña, Luisa L. Hay nos enseña la frase, me siento cómodo y fácilmente libero lo viejo y acojo lo nuevo en mi vida. No corro peligro. Si se dan cuenta en ambos casos, el tema es el temor, la falta de confianza. Entonces espero que estas frases, se les voy a compartir también esta lámina, claro que sí, con mucho gusto, que nos ayuden. Si no se han acercado a las lecturas, a los libros, a los videos de Luisa L. Hay, háganlo. Es una experiencia increíble. Siempre aprendemos de todas las personas, pero bueno, esta señora fue la que abrió en el mundo el tema de la autoestima, la autoconfianza. Entonces, espero que les sea útil y que lean a esta mujer. Y bueno, pues un aplauso hasta el cielo y muchas gracias por todo lo que nos enseñó. Aquí están las mismas frases que tenemos, las mismas emociones que tenemos que manejar, extraídas de este libro que les mostré, titulado Tú puedes sanar tu vida. Y entonces, ¿qué aceites usamos? Si se dan cuenta, en esta parte de riñones, puse las mismas esencias que recomendamos para hacer el rolón, están aquí, pero en color lila o morado puse los aceites que nos van a ayudar a manejar estas emociones. La naranja maneja la abundancia, el limoncillo, depuración. Tengo que hacer una depuración de mi vida. El romero, conocimiento y transición. Una vez que estoy segura de mí misma y de quién soy, tengo que trascender, tengo que tener más conocimiento que me ayude a avanzar. El eucalipto va a ayudar al bienestar, el orégano al desapego y el hinojo a la responsabilidad para que ya no reaccione como un niño. Entonces, en la recomendación que estamos dando para la salud renal, después de haber limpiado sus riñoncitos, su vejiga, sus ureteres, entonces vamos a manejar estos aceititos que de paso nos ayudan para manejar las emociones que originan que estén mal, en el ejemplo de los riñoncitos. En el caso de la vejiga, manejar ansiedad, manejar ideas viejas, cambiarlas, soltar las cosas. Si estás molesto, comunicarlo. Entonces, es la recomendación para el equilibrio de la vejiga. Hay clavo, lavanda, tomillo, albahaca, incienso, ciprés y bergamota. En color lila,
morado está el clavo para el valor. Riñones y vejiga es temor. Esto nos va a dar valor. Al caso de la albahaca, renovación. Tenemos que quitar lo viejo, empezar de nuevo. Si hay que empezar de cero, adelante. Siempre es bueno empezar de cero. No importa las veces que comiences, pero sin temor. Y si tienes temor, como dice esa frase, pues hazlo con temor, pero hazlo. La albahaca nos da esa renovación, pero el clavo como que nos da el empujoncito del valor. El ciprés para el flujo energético. Cuando los niños se hacen en la cama, les ayuda mucho el ciprés y el clavo. Entonces, esta misma recomendación, clavo, lavanda, tomillo, albahaca, incienso, ciprés y bergamota, puede ayudar para un caso de incontinencia urinaria y los pequeñitos o las personitas que por cuestión de emoción se orinan en la cama todavía. Y aplicado como está indicado en la lámina. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a sus preguntas y bueno, concluir con esta frase. Tienes el poder de sanar tu vida y necesitas saberlo. Pensamos a menudo que somos impotentes, pero no lo somos. Siempre tenemos el poder de nuestra mente. Reclama y usa conscientemente tu poder. Una frase que nos ayuda a empoderarnos y a saber que nosotros todos tenemos el poder. Es cosa de usarlo y saberlo usar bien. El tema que sigue, antes de ir a las preguntas, es depresión. Va un poquito de la mano porque cuando hay problemas renales es historias viejas de depresión. No me refiero viejas a peyorativo, sino vamos acumulando emociones. Así como acumulamos toxinas y como acumulamos peso y problemas y deudas, acumulamos tristeza. Las personas que tienen problemas renales traen tristeza acumulada desde la infancia. Entonces hay que sacar esa tristeza desde la infancia para evitar que se degenere en un proceso crónico depresivo. Entonces, si Dios nos presta vida, el próximo jueves 5 de octubre nos encontramos nuevamente aquí en esta sala del grupo Vida Esencial, hablando de este tema. Espero que les sea de mucha utilidad. Vámonos a las preguntas. ¿No escuchabas, Judith? ¿No estaban escuchando? No me digan. ¿Sí estaban escuchando? Sí, Silvia, sí se oía. De repente se oía medio entrecortadito, pero bien en general. Ah, bien, gracias. Bueno, yo nunca perdí el audio. Bien, gracias, Betty. A ver, nos pregunta Víctor Salinas, ¿cómo accedo a las recetas para compartir en las consultas? Bueno, las recetas que aquí pusimos, hay que omitir, por favor, no hay que decir recetas. Es como Derbez, ¿se acuerdan de ese programa de córtale, mi chavo? Así me siento yo a veces en las pláticas, antes éramos muy libres, ahora sí como que córtale, no digas esto. No son recetas, son recomendaciones, sugerencias que algunas personas las han usado y les ha servido. Ese es lo que tenemos que manejar, porque así es. Entonces, sí, con mucho gusto, como les he venido diciendo, estas las vamos a compartir. Víctor, la persona que te hizo favor de invitar a esta charla, ella debe de estar en alguno de nuestros grupos de Vida Esencial. Ella va a tener estas láminas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Betty. El vaso de poner una gota por cuánto tiempo en ayunas. No, es para hacer más rica tu agua, Betty. Si tomas agua natural, que debemos de tomarla, pues agrégale una gota de lo que quieras que se pueda tomar. En los frasquitos de los aceites viene indicado para consumo humano. Cuando vean esa leyenda en su frasquito de aceites esenciales, quiere decir que lo pueden tomar. Recuerden, con una gotita es suficiente. Y hay aceites que forzosamente se tienen que diluir, clavo, canela, tomillo, manzanilla romana y el señor orégano hay que diluirlo. Entonces, es al gusto para lo que quieras lograr. Desde concentración, pues le pones una gotita de menta y una de limón. Que nos cuesta trabajo manejar alguna emoción o somos muy sensibles, pues una de limón y una de lavanda o pura naranja. Es depende cómo tú quieras saborizar tu agua. No es tanto para recomendación terapéutica, es para saborizar tu agua, ¿de acuerdo? Gracias, Carmen. Después de limpiar, ¿por cuánto tiempo se usan las aplicaciones con el rolón? Como lo comentábamos, Lina, de 3 a 5 veces al día. Casos crónicos, cada 2 horas. ¿Por cuánto tiempo? Como dice en la receta, en la lámina, hasta ver mejoras del paciente.
Si escuchas, muchas gracias. Sonia, un saludo. Ok, gracias, si se escuchaba. Gracias, Araí. Gracias. Yo escucho otra pregunta. Ay, Víctor, gracias por conectarte. Sí, gracias. Gracias a todos los que se conectaron, Irma. Muchas gracias, Carmen, un saludo. Ya no hay más preguntas. Perdón, luego los saludo a todos. Bueno, parece que no hay más preguntas. Vamos a regresar. Si tenemos tiempo, Caro, regresamos las láminas para que no haya duda de creo que ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Hola. Vamos a regresar rápido. Las láminas por las dudas que han surgido. Ay, así vamos a terminar. Bueno, aquí está la de la vejiga. Aquí está la de la vejiga. Y aquí está seguir sus recomendaciones del médico, sugerencia tópica. Las veces al día de 3 a 5, casos crónicos cada 2 horas, hasta ver la mejoría, ¿de acuerdo? Aquí está la de los riñones. Y aquí está, en general, la desintoxicación. Estas se las vamos a mandar y las de las emociones. Entonces, si recuerdan el tema, primeramente Dios, del día, que de septiembre, es octubre, ya se nos fue el día jueves 5 de octubre, primero Dios, el tema de depresión, pero se pueden seguir conectando los días martes, que son capacitaciones del grupo, de negocio, de desarrollo humano, y los días jueves, capacitaciones para el uso de los aceites esenciales. Muchas gracias por el favor de su atención. Creo que ya no hay más preguntas del tema. Aquí les voy a poner mi correo para las preguntas que no pudimos contestar fuera del tema, porque si así ya nos pasamos, imagínense si contestamos otras cosas. ortomolecularcoach.gmail.com. Aquí estoy a sus órdenes, ortomolecularcoach.gmail.com, a sus órdenes, ¿de acuerdo? Caro, muchas gracias. Recuerden, todavía tenemos hasta el sábado para llevar, hasta el viernes, sí, el sábado, para llevarnos de regalo nuestro aceite de romero, bendito romero. Y las oficinas de México están abiertas, atención al público, hasta las 2 de la tarde por ser día festivo. Pásenla muy bien, un abrazo. Seguimos en oraciones para que Houston, Miami y Oaxaca, Chiapas, todos los lugares donde hemos sido azorados por las fuerzas de la naturaleza, pues que salgamos bien, salgamos adelante fuertes como raza humana. Tenemos que ser fuertes, mucha oración y que nos sirva de aprendizaje. La naturaleza está furiosa, hay que ver para adentro qué estamos haciendo y qué tenemos que cambiar. Y recuerden, se cae solamente lo que está mal puesto. Así que pongámonos bien firmes en la tierra. Muchas bendiciones a todos ustedes. Un abrazo, primeramente Dios, sus hogares bendecidos y protegidos. Buenas noches.